Hola a todos, bienvenidos a un Deck Profile. Espero que estén teniendo un buen día. El día de hoy les traigo la primera versión del deck Dracotail que estoy jugando. La verdad es que definitivamente esta es como la primera versión inicial del deck que vi. Y la razón por la que decidí empezar a jugar este deck es porque creo que de las opciones meta es como, definitivamente creo que es de las más baratas. O sea, por ejemplo, está Vanquish Soul K9, que está como estúpidamente caro. Creo que armarse el deck desde cero en este momento te costaría como unos 6,000, 8,000 pesos. Luego está Yomi, en la que yo siento que la mayoría de o sea, básicamente todo acaba de salir en Justice Hunters y el precio no está tan elevado. Entonces siento que, por ejemplo, el deck Yomi así completo está como entre 4,000 y 5,000 pesos. Y Dracotail, siento que, o sea, si ustedes se han puesto como a ver los videos y así es como los decks. O sea, es el deck que salió barato, que como todos estaban pasando de largo de él, pero últimamente se ha visto como ha tenido como más presencia en los eventos y siento que ahorita está subiendo de precio. Definitivamente en el punto más bajo yo creo que vi como, o sea, el deck completo Dracotail te costaba como 2,200, 2,500 pesos. Y en TCG Player los precios de las cartas siguen estando baratos. Obviamente estoy haciendo el video en México, entonces siento que sí, definitivamente el precio de todo lo Dracotail ya ha estado subiendo, pero creo que relativamente sigue siendo la opción más budget para jugar al metajuego, considerando en que, por ejemplo, del extra deck, a excepción del Secretarium Dragon, me parece que no he conseguido y que acaba de salir y de hecho sí, también ha subido de precio. Realmente todo lo demás, bueno, exceptando por ejemplo SP Little Knight, todo lo demás ya tiene como una reimpresión y no es tan caro. Anteriormente este deck estaba jugando Gem Knight, que es igual un deck que acaba de salir. Y siento que Gem Knight era como una opción bastante rogue, funny, jaja. Este, por ejemplo, vimos que quedó tercer lugar en un YCS de Estados Unidos. O fue un regional, no me acuerdo, un YCS, un regional de Estados Unidos hace poco tiempo. A partir de ese momento el deck ganó como mucha presencia. Y por la situación que se vivió de Battles of Legend y todo el proceso de... No, o sea, hubo como una situación con el set de Battles of Legend y en Europa creo, no estoy completamente seguro, pero creo que todavía no ha salido. Entonces la gente todavía no puede jugar Gem Knight en Europa. Y siento que Gem Knight era como una opción bastante rogue y económica. O sea, todo el deck Gem Knight literalmente vino reimpreso. O sea, todo lo que ocupabas de Gem Knight venía reimpreso en Battles of Legend. Y básicamente te podías comprar el deck así en el precio más barato, como te podías comprar todo por 1,200 pesos. Y siento que justo antes de que saliera Justice Hunters era una contendiente para meta bastante, bastante bueno. Sin embargo, ahora que ha salido Justice Hunters, todavía es una opción rogue viable, pero definitivamente se queda atrás con el nuevo Power Creep que introduce Yomi, Vanquish o K9, bueno, K9 en este caso, y Dracotail. Pero sí, definitivamente de las tres opciones, o sea, creo que los cuatro decks metas son Dracotail, Yomi, Vanquish o K9. Ajá, esos tres. Esos tres, algunos todavía consideran como a Mitsurugi Raisiel. Bueno, sí, definitivamente Mitsurugi Raisiel todavía es meta. Pero creo que de todos los decks meta en este momento, Dracotail es definitivamente el más barato. Jamás había jugado meta antes. De hecho, aunque he jugado el juego por varios años, siempre lo había jugado como fun, budget. Pero en estos últimos meses he ido como a torneos locales y al último YCS que hubo en México. Y siento que mientras más te adentras como en el juego competitivo, más te dan ganas de jugar un deck meta. Lo cual, bueno, definitivamente involucra que vayas a gastar una gran cantidad de dinero. Bueno, grande entre comillas.
Pero bueno, por ejemplo, lo que vimos con Raziel Malice es que desde que salieron hace prácticamente 2 años se han mantenido relevantes. Entonces, hasta cierto punto, es como una inversión armarte como uno de los decks que salen en estos, por ejemplo, en estos 6 sets que incluyen 3 arquetipos nuevos, a comparación de, por ejemplo, los sets main boosters que cada año se reimprimen, los últimos 4 que no se reimprimieron el año pasado en las latas. Hemos visto que los arquetipos que vienen en los sets de 3 arquetipos nuevos usualmente tardan un poquito más en ser reimpresos. Y por esa razón siento que es como un poquito una mejor opción armarte Dracotale o cualquiera de los sets que venga, de los arquetipos que vengan en ese tipo de sets. Ahora, como les mencioné antes, estaba jugando Gem Knight y la tech que se estaba jugando en Gem Knight era ir full blind second, o sea, siempre elegir ir segundo y capitalizar en el hecho de que, por ejemplo, uy, está lloviendo. Por ejemplo, había muchas cartas, por ejemplo, Quartz, la podías descartar para colocar Brilliant Fusion o Scatter Fusion, que era como Branded Fusion, pero enviaba literalmente todos tus starters al cementerio. O sea, básicamente era como ir segundo para hacer OTK. Era como, algunos decían que Gem Knight era como el nuevo deck Tenpai. Y la tech también era utilizar Shadow Fusion con monstruos Shadow y enviar a Genius y a Shadow Beast o Shadow Dragon, no me acuerdo, para invocar a Construct y luego con Construct enviar a Beast o a Dragon para robar una carta o destruir una magia o trampa en el campo de tu oponente. Entonces, de los videos que he visto, algunos de ellos siguen como esa misma línea de pensamiento. Es como Dracotale ir segundo para tratar de hacer OTK, pero es decir, incluso si vas segundo, ya tienes la oportunidad de empezar a jugar en turno cero con uno de los nuevos monstruos que salió. Básicamente puedes hacer turn zero. Y alguna de las cosas más divertidas que puede hacer este deck es que puedes hacer Shadow Winda en el turno de tu oponente si abres las cartas correctas. O incluso también puedes hacer Red Eyes Dark Dragoon en el turno de tu oponente. Sí, incluso si tú vas segundo, si abres las cartas correctas, lo cual me parece súper divertido. Definitivamente esta primera versión del deck no es la más meta y no creo que sea la que vaya a jugar en el próximo YCS de México, que es en Mérida en noviembre. Pero no sé, creo que sería como. Creo que mucha gente está interesada en el arquetipo Dracotale. Porque, por ejemplo, Yomi se combina con Sky Striker. Y no estoy muy seguro de qué otros arquetipos. K9 se combina con. He visto que obviamente el más popular es Vanquish Soul. Y no me acuerdo del otro. Ah, creo que Heraldic Beast. O no sé, pero bueno. El punto es que mucha gente está interesada en jugar Dracotale por las posibles combinaciones que también que pueden jugar. Hay gente que se han visto deck profiles que es Dracotale, Dark Magician, lo cual es un clásico. Dracotale Branded Despia, obviamente Dracotale Shadow. En algún momento creo que incluso se podría combinar Dracotale Game Knight, pero habrá que ver. Bueno, entonces esta va a ser como el primer deck profile. La idea es como ir cambiando, o sea, como cada semana ir refinando el deck. Pero definitivamente algo que quiero conservar es como este approach o esta estrategia de ir segundo. Porque básicamente ir segundo en el momento actual de Yu-Gi-Oh! Es básicamente es como una ventaja si construyes tu deck para ir segundo. Porque de todas maneras puedes empezar a extender en el turno de tu oponente con Dracotale Faimina. Y por ejemplo, sí, o sea, es decir, por ejemplo, Yomi incluso se va primero, te deja como un half board o medio campo. Y luego ya cuando tú vas segundo es cuando realmente Yomi empieza a jugar.
Pero si llevas las cartas correctas, entonces pues la idea es como interrumpir a Yomi y asegurarte que le puedas hacer OTK o tener suficiente control de campo para que en el duelo 3 ellos no puedan hacer lo suficiente o interrumpirlos para que definitivamente en turno 4 los puedas matar. Definitivamente Yomi es el deck a vencer en este formato. Y bueno, sin más, vamos a pasar al deck profile. Para empezar, llevamos triple Dracotail Faimina. La hand trap, la hand trap que te deja jugar en turno 0, dice, durante la main phase puedes descartar esta carta, invocar por fusión un monstruo dragón o lanzador de conjuros de tu extra deck utilizando monstruos en tu mano o en el campo. Y si esta carta es mandada al cementerio como material de fusión, puedes colocar una magia o trampa Dracotail de tu deck y solo puedes utilizar cada efecto de Faimina una vez por turno. Todos los Dracotails tienen un efecto similar. Bueno, sí, todos tienen el efecto de dejarte colocar una magia o trampa de tu deck, que es Rahu, Ketu. O sea, estas dos son básicamente Branded Fusion. O Horn y Flame, que estas son, una te deja destruir magia o trampa de tu oponente y creo que la otra te deja negar efectos. Pero por ejemplo, Faimina lo que hace es que si tú abres dos monstruos, ya sea que abras un Dracotail o por ejemplo si abres King of the Swamp o un monstruo Shadow, es la manera en la que tienes acceso a ya sea a Winda o a Red Eyes Dark Dragoon. Entonces llevamos Triple Faimina. Luego tenemos triple Dracotail Lucius. Dice, si esta carta es invocada de manera normal o especial, puedes añadir un monstruo Dracotail de tu deck a la mano, excepto Lucius. Y si esta carta es enviada del cementerio como material de fusión, puedes colocar una magia o trampa Dracotail y solo puedes activar el efecto una vez por turno. Luego tenemos Dracotail Mululu, que este es básicamente Blazing Cartesia 2. Dice, durante la main phase, Quick Effect, o sea, en tu turno y en el turno de tu oponente, puedes invocar por fusión un monstruo Dracotail de tu extra deck utilizando monstruos en la mano o en el campo. No puedes invocar de manera especial monstruos en el extra deck por el resto del turno, excepto monstruos de fusión. Es importante considerar que si activas Mululu, pues ya no puedes hacer esferas, no puedes invocar al Blue Eyes enlace 1 o tampoco puedes hacer SP. Y si esta carta es enviada al material como... perdón, si esta carta es enviada al cementerio como material de fusión, puedes colocar una magia o trampa o Dracotail y además puedes negar el efecto de un monstruo boca arriba que controle tu oponente y no hace target, o sea, con esto podrías negar a un dragón. Luego tenemos Úrgula y Pan. Las versiones puras llevan 2 y 2. Aunque también he visto que hay versiones que, o sea, llevan 2 Úrgula y solo un Pan. Úrgula lo que hace es que si es enviada como material de fusión al cementerio, puedes colocar una magia o trampa o Dracotail y luego destruir una magia o trampa en el campo. Usualmente esto es bueno contra, por ejemplo, Yomi cuando les destruyes el campo. Y si esta carta es enviada, está en tu cementerio, puedes seleccionar un lanzador de conjuros Dracotail en tu cementerio. Colocas esta carta en el fondo del mazo y si lo haces te puedes añadir esa mano. Entonces con eso puedes recuperar tus otros monstruos Dracotail que estén en el cementerio. Y luego tenemos Dracotail Pan. Si esta carta es enviada al cementerio como material de fusión, puedes colocar una magia o trampa Dracotail y luego destruir un monstruo en el campo. Si esta carta... bueno, el segundo efecto es como de protección o también... No, no de protección, pero te dejes extender. Si un monstruo o monstruos de fusión boca arriba que controles son destruidos por un efecto o por el efecto de una carta de tu oponente mientras esta carta está en el cementerio, excepto durante el damage step, puedes colocar esta carta en el fondo del mazo y si lo haces puedes invocar de manera especial un monstruo Dracotail que no sea de fusión de tu cementerio. Entonces con esto te puedes revivir cualquiera de los otros Dracotail de tu cementerio a la mano, al campo.
Ya luego tenemos el paquete Shadow. Obviamente tenemos 3 Shadow Fusion. Ahorita estoy experimentando, es decir, ahorita realmente estoy llevando como uno de cada uno, aunque he visto por ejemplo recetas que llevan Windy o Winda, o el monstruo nivel 3 o nivel 4 que salía en la estructura, y he visto que algunos otros llevan Ariel, que es la que te deja desterrar el cementerio. Pero ahorita realmente estoy experimentando para ver más o menos cuál es el ratio que me gustaría jugar de Shadow. O puede que en el futuro quite literalmente todos los Shadow. Genius vimos que hizo Stonks en el deck Gem Knight. Porque, por ejemplo, cuando esta es enviada al cementerio por el efecto de una carta, puedes seleccionar un monstruo de efecto en el campo y ese turno ningún jugador puede activar los efectos de ese objetivo en el campo. Es muy importante que, por ejemplo, no niega, sino que no te deja activar sus efectos. Entonces, esta era una deck bastante buena contra el deck Lunalight. Porque creo que el nuevo boss monster del deck Lunalight es básicamente Tower, semi-indestructible. Pero como Genius no lo niega, sino que no le deja al jugador, bueno, a ambos jugadores activar sus efectos, esa era como una manera en la que podías apagar el boss monster u otros boss monster que sean complicados con el efecto de Genius y poder jugar. Luego tenemos Squamata que te deja enviar una carta Shadow del deck al cementerio. Beast, que te deja robar una carta. Hedgehog, que te deja añadir un monstruo Shadow del deck a la mano. Entonces te puedes añadir otro material para que puedas invocar por fusión. Ya sea que hayas invocado. Bueno, idealmente primero quieres invocar a Construct o a Abkalon y después invocar a Winda. Y luego tenemos Dragon, que es para destruir una magia o trampa en el campo. Definitivamente o sea, en el pack original, en la receta de Gem Knight, solo se llevaba Genius y Dragon. ¿Cuál era el otro? Creo que era Beast. Ajá, era como utilizar Genius y Dragon para invocar a Abkalon o a... No, creo que era Construct. No me acuerdo. Pero bueno, el punto es que es como el Pack Shadow y por ejemplo los monstruos de fusión Dracotale utilizan monstruos en la mano, no es un monstruo en específico. Entonces mucha gente está experimentando también con cómo implementar los monstruos Shadow en la estrategia Dracotale porque al ser utilizados como materiales pues tienen diferentes ventajas. He visto que por ejemplo algunos se concentran en llevar triple Squamata, o sea para que Squamata siempre sea el material que utilices desde la mano y ya luego solo llevan un Beast o un Dragon. Pero la idea es abrir Squamata y utilizar como Squamata para mandar a los demás. Pero bueno, aún estoy experimentando. Siento que la gente realmente todavía no ha... Creo que todavía no se ha descifrado como ese... ¿Cuál sería como la mejor combinación que hay de Dracotale? Luego tenemos dos, King of the Swamp y una polimerización. Lo divertido de llevar King of the Swamp, la verdad es que, o sea, yo pensé que era como un poco obsoleto llevar King of the Swamp y polimerización, pero me he dado cuenta es que, por ejemplo, o sea, en los testings que he hecho, abrir King of the Swan, descartarlo para hacer poli, hace que, o sea, le hagas como deck thinning, o sea, quites cartas de tu deck. Obviamente, polimerización. Por ejemplo, ah, tenemos a Artalio, que necesita un monstruo Dracotel y un monstruo en la mano. Y su efecto es que si es invocado por fusión, te deja seleccionar monstruos en la mano, digo, monstruos en el campo o en los cementerios hasta el número de monstruos que hayan sido utilizados como material para la invocación de este monstruo y regresarlos a la mano. Entonces, por ejemplo, si utilizas polimerización eh, y utilizas dos monstruos de la mano, entonces puedes hacerle bounce a dos monstruos en vez de uno. A veces cuando empezamos en el combo normal, dependiendo de cómo abramos,
Solo tenemos un target para el bounce de Arthalio porque uno de los monstruos que vamos a utilizar está en nuestro campo. Y habrá veces en las que utilicemos dos o hasta tres si es que utilizamos uno o dos monstruos de la mano más uno en el campo. Entonces para esas situaciones viene bien tener polimerización. Y la otra cosa muy jajas que puede hacer este deck es que si por ejemplo abres... Ajá. Si por ejemplo abres King of the Swamp, Lucias y una Faimina, entonces en el turno de tu oponente, es decir, si tú vas segundo, lo que haces es descartar Faimina y te puedes invocar un dragón de ojos oscuros porque pide un mago oscuro o dragón negro de ojos rojos y un monstruo de efecto dragón. Ah, no, esperen, jaja, Lucky, sí, Lucias no puede ser. Tiene que ser uno de estos cinco. Ah, o incluso puede ser, creo que es... Ah, no. Sí, si abres King of the Swamp, Faimina y cualquiera de estos, básicamente tienes dragón en turno cero y puedes empezar a negar descartando, descartando de tu mano, lo cual es muy divertido si me preguntan. Entonces tenemos eso, Faimina, King of the Swamp y continuamos. Estas son las hand traps. La verdad es que de los ratios no estoy muy seguro todavía de que de cómo es de cuáles son los ratios y las hand traps. Siento que en este momento todavía realmente nadie sabe muy bien cuál es la mejor hand trap del formato, a excepción de Fúbalos y Purulia. Pero algo muy divertido o muy interesante que tiene el deck Dracotale es que puedes utilizar tus mismas hand traps para hacer invocación de fusión de tus monstruos Dracotale, que es Artalion y el otro y el señor Gulamel. Y luego, por ejemplo, si invocas a Arthalio, entonces te puedes regresar la misma hand trap que hayas utilizado. Es decir, descartas Faimina, utilizas dos monstruos Dracotale. O por ejemplo, puedes utilizar un monstruo Dracotale y una hand trap que tengas. Invocas a Arthalio y con el efecto de Arthalio, como utilizaste un monstruo en tu mano, te puedes regresar una carta de tu cementerio. Entonces, te puedes regresar la Ash Blossom. Y a lo mejor tu oponente ya sabe que tienes Ash Blossom, pero aún así va a necesitar activar efectos para buscar. Y es ahí cuando tú ya utilizaste como tu hand trap para iniciar tu jugada. Y aún así ya la utilizaste como material y tienes luego la opción de utilizarla como hand trap. Es uno de los motivos por el que el deck Dracotale también es como muy poderoso. Luego tenemos Rahu Dracotale, que es invoca por fusión un monstruo Dracotale de tu extra deck, utilizando monstruos en la mano, el deck o en el campo. Y luego por el resto de este turno, después de que esta carta resuelva, no puedes invocar monstruos de manera especial del extra deck, exceptuando monstruos de fusión, y solo puedes activar una Rahu por turno. Entonces es como Branded Fusion, pero solo es para monstruos Dracotale. Y luego tenemos la otra Branded Fusion, que es Ketu. Esta también te permite invocar a a Winda y a Kalon. También con esta puedes invocarte al señor Mysterion o al Millennium Ice Restrict, porque su efecto es que puedes añadirte un monstruo Dracotale del deck a tu mano, y luego si tu oponente controla un monstruo, puedes invocar por fusión un monstruo dragón o lanzador de conjuros de tu deck extra utilizando monstruos en la mano o en el campo. Entonces es como Shadow Fusion, pero primero te busca y luego puedes fusionar. Y tienes la opción de no solo invocar un monstruo Dracotale, sino que también un monstruo dragón o un lanzador de conjuros. Luego tengo estas cartas para ir segundo, porque la idea es ir segundo, que es Talents, Droplet, Book of Eclipse. Con este deck tienes muchas, o sea, tienes como muchas oportunidades de robar.
Y por eso he visto que, por ejemplo, hay mucha gente que solo lleva como dos de cada hand trap y la única que llevan a tres es Fuwalos. Yo no tengo Fuwalos, es definitivamente una carta que hay que conseguir. Pero por ejemplo, Book of Eclipse la activas en tu turno y entonces Yomi ya no le puede hacer tag out a sus monstruos. O por ejemplo, este también va muy bien contra Vanquish Soul K9. Si por ejemplo cuando te bajan a Reaper, le tiras como alguna otra handa, por ejemplo Nibiru, Troll, Ash o Veiler y te la tratan de negar. Entonces si va segundo Book of Eclipse es como es una buena carta para como apagar todo su campo y tratar de hacerle OTK. Droplet. Droplet no necesita explicación, es muy buena. Y Talents porque, bueno, ahora hay una gran posibilidad de que no solo de que te tiren una hand trap en tu turno, sino de que tu oponente literalmente trate de jugar en su turno. Y luego tenemos las dos trampas que están bastante rotas, la verdad, no les voy a mentir. Tenemos Dracotail Horn, que dice, puedes seleccionar un monstruo en posición de ataque en el campo, regrésalo a la mano o extra deck y luego puedes colocar una carta Dracotail de tu cementerio o de la zona de desterrados en el fondo del mazo, excepto Dracotail Horn, y luego robar una carta. Y luego tenemos Flare, que tiene un efecto similar, que dice, puedes seleccionar una magia boca arriba en el campo, niega sus efectos hasta el final de este turno y luego puedes colocar una carta Dracotail en el cementerio o en la zona de desterrados en el fondo del mazo, excepto Dracotail Flame, y luego puedes robar una carta y solo puedes activar una por turno. Entonces, usualmente si tienes que escoger, bueno, dependiendo de lo que, si ya sabes con la que estés jugando, pero la mayoría de las personas lo que hacen en turno cero, si pueden invocar un monstruo por fusión y colocar una, o dos, es por ejemplo colocarte ya sea una Rahu o una Ketu. Y creo que la mejor opción es Flame porque Flame te deja negar Talents y Droplet. Entonces es una buena idea para asegurar que puedas seguir jugando en tu turno. Luego tenemos el extra deck que tenemos triple Dracotail Arthalio. Este dice, necesito un monstruo Dracotail y uno más monstruos en la mano. Si esta carta es invocada por fusión, puedes seleccionar monstruos en el campo o en los cementerios hasta igual al número de cartas utilizadas como material para la fusión de esta carta de la mano, regresarlos a la mano. Si dos o más monstruos son enviados al cementerio al mismo tiempo mientras esta carta esté en el cementerio, excepto durante el damage step, puedes invocar de manera especial esta carta, pero destiérrala si deja el campo y solo puedes utilizar cada efecto de Dracotail Arthalion una vez por turno. Entonces, Arthalio es. Yo pensé que era como un poco exagerado llevar tres Arthalio al principio. Pero la verdad es que siento que, sobre todo con Yumi, Vanquish Showcase, o sea, con los decks meta del momento, los juegos se pueden hacer bastante largos. Y en el grind game, definitivamente quieres tener la posibilidad de utilizar tres Arthalio. Usualmente o el primero lo utilizas en turno cero si es que va segundo. En el turno, ya cuando sea tu turno, muy probablemente vayas a utilizar otro. Y también puedes como reciclarlo con los efectos de las cartas. O sea, también puedes regresarte a Artlaio al extra deck. Pero sí, definitivamente hay algunas recetas que solo juegan dos, pero yo creo que definitivamente tres Artlaio es lo mejor. Ay, lo voy a poner aquí. Luego tenemos dos Gulamel. Esta carta es como Detonator. Dice un Dragotail Monster y un monstruo en la mano. Cuando tú activas un efecto o carta Dragotail, el efecto rápido es que puedes seleccionar una carta que tu oponente controle y destruirla. Y luego tiene como el mismo efecto de Arthalio, que es si dos o más monstruos son enviados al cementerio al mismo tiempo,
Mientras esta carta esté en tu cementerio, excepto durante el damage step, puedes invocar de manera especial esta carta, pero destiérrala si deja el campo y solo puedes utilizar el efecto de Gulamel una vez por turno. Por ejemplo, si ya sea si Gulamel o Arthalio está en tu cementerio, entonces si tu oponente invoca cualquier monstruo de enlace 2, como cuenta que este como técnicamente dos monstruos abandonaron el campo al mismo tiempo, entonces puedes revivirlo. Y de hecho, no estoy seguro, pero creo que puedes encadenar sobre esa acción tanto a Gulamen como a Arthleo. Luego tenemos los monstruos Shadow, que es doble Shadow Winda, un Construct, un Apkalon. Tenemos un Mysterion de Dragon Crown, un Millennium's Ice Restrict, un Red Eyes Dark Dragoon. Tenemos un Link Blue Eyes. Este lo puedes hacer con Arthleo. No con Arthleo, pero puedes utilizar uno de los monstruos main deck de Dracotale porque te pide un monstruo de nivel 4 menor que sea dragón o lanzador de conjuros. Y ya lo que algunas personas hacen es que si ya tienes, o sea, si tenías como por ejemplo Arthleo o Gulamel más un monstruo del main deck, entonces lo que hacías era con el monstruo del main deck invocar a Spirit with Eyes of Blue y ya luego con el monstruo del extra deck y el Link Blue Eyes, entonces ahora sí ya te invocabas a las esferas. Y dice, una vez por turno, si esta carta está en la zona monstruos extra, Quick Effect, puedes sacrificar un monstruo en tu mano o en el campo, regresa una carta en el campo a la mano y si esta carta es sacrificada, invocada de manera especial, un monstruo dragón de la mano o el deck y haz que su ataque sea cero. Y solo puedes activar el efecto de esta carta una vez por turno. Y ya por último tenemos a el mejor Link 2 genérico del juego en este momento, Spee. Entonces esta es como la receta original. Uy, perdón. Pero definitivamente hay algunas otras cartas con las que quiero experimentar. Por ejemplo, con superpolimerización y Guardian Chimera. Y por ejemplo, aunque estoy llevando Apkalon, no tengo Schism ahorita. O sea, tengo. Porque en el deck Gem Knight no se jugaba. Entonces tengo que conseguir un Schism. Esto es como la receta más o menos estándar de Dracotale. Es como todo lo Dracotale lo llevas a 3, excepto pan ¿o ¿cómo se llama esto? Ah, sí, excepto pan y úrgula. Y ya lo demás es como... Es... El espacio que queda lo puedes customizar a tu gusto. Yo por último me gustaría hacer como unas test hands para que vean más o menos cómo funciona el deck y ver si les puedo explicar como algunos de los combos. Entonces, suponiendo, la idea es que vamos a suponer que estamos yendo segundo. Entonces vamos a barajear. Sin cortes, para que no digan que es fake. Y aquí es donde me sale una mano súper terrible. Vamos a ver. Vale. Oh, esas son mis gatas. Creo que están en celo, jaja. Las gatas hacen un ruido muy raro cuando están en celo. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el Yugi. Y vamos a partirlo. Entonces, suponiendo que si gano el dice roll, voy a elegir ir segundo. Y lo más probable es que si mi oponente gane el dice roll, lo que quiera es ir, ir primero. Entonces,
Ja, pero lo que no sabes es que mi deck está construido para ir segundo. Entonces veamos. No podemos jugar en turno uno, desafortunadamente, porque no abrimos Faimina. Tenemos una Ash para negar. Sobre Yomi, definitivamente la utilizaría sobre el Link uno cuando te deja. Cuando se añade uno de los campos. Pero realmente una Ash sobre Yomi no es suficiente para pararlos. Y tenemos Dragón, Esquamata y Droplet. Lo malo de Droplet es que no, como enviar es costo, no se activan los efectos de los monstruos Shadow. Pero bueno, veamos cuál sería nuestra siguiente carta. Ketu. Ok. Entonces, con esto, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos dos monstruos Shadow Dark. Entonces tenemos acceso a Winda si nos añadimos a Faimina. Por ejemplo, suponiendo que no fuéramos a ser interrumpidos, podríamos hacer Normal Summon Lucias. Nos podríamos añadir una... Es un monstruo Dracotail, ¿verdad? Sí, un monstruo Dracotail. Entonces, con esto podríamos añadirnos Faimina. Y luego con Ketu lo que podríamos hacer es añadirnos un monstruo Dracotail y luego hacer invocación de fusión utilizando monstruos del deck. No, espera. No, utilizando monstruos de la mano y el campo. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos activar Ketu Dracotail. Y, por ejemplo, si nuestro oponente definitivamente tiene un monstruo, aquí lo que podríamos hacer sería añadirnos un Mululu. Entonces ya nos añadimos Mululu y ahora podemos fusionar. Entonces lo que podríamos hacer ahora sí sería utilizar a Mululu y a Shadow Dragon para invocar de manera especial a el señor Arthalio. Y en resolución lo que haremos sería cadena 1 de Shadow Drago, cadena 2 de Mululu y cadena 3 de Arthalio. Entonces, con Arthalio lo que vamos a hacer es, vamos a volvernos a añadir a Ash Blossom. Con Mululu lo que vamos a hacer es, primero, vamos a colocar una magia o trampa Dracotail desde el deck y luego vamos a negar el efecto de un monstruo boca arriba que nuestro oponente controle. Entonces, para seguir extendiendo, vamos a colocar Raju. Vamos a negar un monstruo en el campo de nuestro oponente y luego con el efecto de Drago vamos a robar una carta. Y esa carta es King of the Swamp. Espera, Raju. ¿Qué es lo que hace Raju? No. Ketu es la que nos dejaría invocar a Draguna ahorita, pero Ketu ya la usamos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahorita? Ahorita básicamente solo activamos Ketu. O sea, solo hemos hecho Normal Summon de Lucias y de Ketu, pero tenemos 5 cartas en mano, recuperamos nuestra Hantra y tenemos una magia que podemos activar para extender. Tenemos Droplet y tenemos también Esquamata. Con Esquamata podemos enviar a Beast para destruir una magia o trampa en el campo de nuestro oponente. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer ahora sería activar Raju Dracotail. Y con esto vamos a invocar por fusión un monstruo Dracotail utilizando monstruos de la mano, el deck o el campo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, algo que podríamos hacer en este momento es utilizar este Esquamata que está en nuestra mano. Y vamos a utilizar...
Por ejemplo, en este caso podríamos utilizar a Pan, que nos va a dejar destruir un monstruo en el campo, o también podríamos utilizar a Úrgula, que nos va a dejar destruir una magia o trampa en el campo. Ahora bien, nosotros ya destruimos una magia o trampa en el campo utilizando el efecto de Shadow Dragon. Entonces, por eso vamos a utilizar a Dracotail Pan. Y vamos a invocar por fusión a Dracotail Gulamel. Entonces, algo muy divertido va a pasar ahora. Y es que... Ah, espera, no. Ah, sí. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer cadena uno de Dragotail Pan, cadena 2 de Squamata y como activado, activamos el efecto de... Ah, no, espera. Bueno, creo que sería mejor cadena uno Squamata, cadena 2 Pan y cadena 3 Gulamel. Entonces, con Gulamel, como activamos el efecto de un monstruo Dracotail, podemos destruir una carta que nuestro oponente controle. Con Pan, lo que vamos a hacer es colocar una magia trampa Dracotail y luego destruir un monstruo en el campo. Entonces, ahora sí podremos colocar Dracotail Flame, que si la activáramos nos dejaría seleccionar una magia en el campo, negar los efectos, luego colocar un Dracotail del cementerio o la zona de desterrados, una carta Dracotail en el fondo del mazo y luego robar una carta. Entonces podríamos colocar Flame. Y ya con el efecto... bueno, y habríamos destruido un monstruo en el campo. Y con Squamata lo que vamos a hacer es enviar una carta Shadow o un monstruo Shadow, no me acuerdo. Una carta Shadow del deck al cementerio. Y en este caso lo que podemos hacer es enviar a Hedgehog para añadir un monstruo Shadow del deck a la mano. Podemos utilizar Beast para robar una carta. También podemos utilizar a Genius para robar, para hacer que nuestro oponente no pueda utilizar los efectos de un monstruo, no pueda activar los efectos de uno de sus monstruos. En este caso vamos a elegir mandar a Shadow Beast al cementerio. Para robar una carta. Robamos y Shadow Fusion, que la verdad es que no está mal. Porque, por ejemplo, bueno, a ver, ya tengo 3 monstruos Shadow en el cementerio, entonces no estoy seguro si todavía puedo hacer invocar a Winda, porque Winda es, creo que te pide 2 Dark Monsters. Ah, no, sí, porque te pide un monstruo Shadow y un monstruo Dark. Bueno, entonces básicamente ahora lo que puedo hacer es, puedo hacer Winda. Tengo Droplet, tengo Ash, King of the Swamp. Entonces, por ejemplo, creo que es posible hacer Winda. Sí, sí, porque sería Hedgehog. Hedgehog más Genius sería Winda. Eh, Vamos a poder utilizar el efecto de Genius para que nuestro oponente ya no pueda activar monstruos. El efecto de ese monstruo este turno, ni nosotros tampoco. E invocamos a Winda y ya se nos acabaron los monstruos Shadow en deck. Entonces ya no podemos utilizar Hedgehog. ¿Y qué más se podría hacer? Ahora bien, tengo King of the... O sea, en ese momento solo me falta un monstruo más para poder invocar dragón. Pero en este punto ya destruí varias cartas de mi oponente. Por ejemplo, ya con... eh, por ejemplo, con Dragon ya destruí una magia o trampa. Con Pan ya destruí un monstruo. Con Molulu también ya negué los efectos de un monstruo. Con Genius también ya negué los efectos de un monstruo. Entonces, a Gulamen también ya destruí un monstruo de mi oponente. Entonces ahora puedo atacar. Puedo colocar Droplet.
Y puedo pasar turno. Y tengo Dracotail Flame que me va a dejar robar en el siguiente turno. Ahora literalmente lo único que necesito es un monstruo dragón. O por ejemplo, incluso si quisiera en este momento, yo creo que Faimina... Sí, por ejemplo, en este momento podría descartar Faimina y podría utilizar King of the Swamp y el señor Arthalio para invocar a Dragón. Sí. Ella en el siguiente turno podría utilizar Flame para robar una carta. Y si mi oponente llegase a... Es decir, si yo no matara a mi oponente en este turno y él en el siguiente enviara dos monstruos al mismo tiempo, entonces Arthalio se reviviría pero luego se iría desterrado. Solo que no podría activar su efecto de Bounce porque solo es cuando es invocado por fusión. Pero vale, este es como uno de los combos. Y tengo Ash Blossom. Mi siguiente carta sería Rahu. Vale. Ahora tengo ganas de ver cuál sería un siguiente combo. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una otra test hand. Y ya luego a lo mejor en los siguientes videos creo que sí me gustaría como planear como un poco más los combos. Aunque bueno, en este momento realmente es que también quiero que los combos sean naturales, como que algo que de verdad me podría salir en ese momento. Pero bueno, también hay que practicar para cuando nos tiren hand traps o así. Otra cosa que es importante mencionar y creo que no había mencionado a este momento es que, por ejemplo, Droll es una de las cartas hand traps más populares que no le hace mucho a Dracotail porque como vieron el gimmick principal de Dracotail es colocar magias y trampas Dracotail desde el deck directamente en el campo. Entonces Dracotail, o sea, por ejemplo, usas Ketu para añadirte y luego hacer invocación por fusión. Pero Ketu no es... y por ejemplo te tiran Droll después de Ketu. Pero usualmente puede que después de que tú ya, ya no te hagas ningún search, y ya lo único que hagas sea colocar magias y trampas Dracotail desde tu deck directamente en el campo. Vamos a barajear. Veamos si nos sale una estrategia de turno cero. Ahí. Vamos a ver. 3, 4, 5. Vamos a ver qué sale. Droplet, otra vez. Pan. Hedgehog. ¿Puede ser esta Faimina? No. Uf. La verdad es que esta no es una buena mano. O sea, puedo interrumpir con Baylor en el segundo turno. Puedo apagar monstruos de mi oponente con Book of Eclipse. Pero no tengo nada para fusionar. Y la siguiente. Oh, bueno, la siguiente carta ya sería Rahu, que sería un starter. Pero solo tenemos un starter y es posible que nos lo vayan a negar. Ah, entonces, a ver, veamos. Si por ejemplo tuviéramos bastante suerte y nuestro oponente no hiciera nada, podríamos utilizar Rahu para invocar a Arthlaio y empezar a convear desde ahí. Vamos a abrir otras manos. A ver, sin cortes ni nada. ¿Realmente cuántas manos toma hacerte una jugada de turno cero? Debería de pasar más seguido porque llevo 3 Faimina y estoy barajeando bien. Tun, tun, tun. Veamos. Uy.
Partimos el mazo. Y veamos qué nos sale. Ash, Beast. Ok, Lucius. Oh, Nibiru. King of the Swamp. Es decir, no es una mala mano porque abrimos Nibiru Ash. Pero el problema es que solo tenemos un starter y es Lucius. Aunque bueno, realmente también tenemos la oportunidad de descartar a hoy. Tenemos de hecho, no es una mala mano, o sea, porque por ejemplo, si negaran a Lucius con Ash Blossom, luego podemos descartar a King of the Swamp para añadirnos polimerización. ¿Dónde está? Polimerización. Entonces, lo que podríamos hacer en esta situación sería activar polimerización y podríamos hacer un Arthleo o Arthlio para utilizar a estos dos. Y luego podríamos hacer cadena 1 de Lucius, cadena 2 Beast y cadena 3 Arthalion. Arthalion para volvernos a añadir el King of the Swamp y lo podemos utilizar como material luego para hacer Dragoon. Entonces, por ejemplo, sería Arthalion para añadirnos King of the Swamp. Luego con... ¿cómo se llama? Ah, sí, con Lucius. Lo que vamos a hacer es colocarnos Ketu. Sí, podríamos colocarnos Ketu y luego con Beast vamos a robar una carta. Eh, Droll. Está bien. Por ejemplo, ahora podríamos activar Ketu. Podríamos añadirnos, por ejemplo, a Mululu. Y luego utilizar a Mululu y a King of the Swamp para invocar a Dragoon. Aquí está. Entonces luego podremos hacer cadena. Podremos activar el efecto de Mululu, que primero nos va a dejar colocar una magia o trampa a Dracotale. Y luego negar los efectos de un monstruo boca arriba en el lado de nuestro oponente. Con esto yo creo que me gustaría añadirme Flame, colocar Flame. Entonces colocamos Flame, entonces tenemos Dragón. Y en mano tenemos Droll, Nibiru, Ash. Probablemente si elegimos ir segundo, Nibiru ya lo habríamos usado. O Ash ya lo habríamos usado. Pero bueno. La verdad es que yo pensé que me iban a salir más manos para jugar en turno cero. ¿Podemos hacer un último test? Un último test a ver si sale una Winda en turno cero o un dragón en turno cero. Jaja. Me gustaría que me saliera para que no piensen que la tech de hacer Winda en turno cero o dragón en turno cero es solo copium. Veamos. Droll. Úrgula. Flame. Hedgehog. Squamata. Uff. La verdad es que no son... No es la mejor mano que he visto. Antes había estado haciendo hand testing y era como... Voy a sonar como un loco, pero antes la verdad es que hacer Winda o Dragón en turno cero me salía bastante seguido. Es como cuando practicas en tu casa y ya cuando vas al local abres las peores manos del mundo. Bueno, igual es suerte. Bueno, igual es que realmente tampoco puedes depender en solo de abrir Winda o Dragón. Pero definitivamente igual si abres Faimina, un monstruo Dracotale, pues también puedes empezar a, pues, a bajarte Arthur Lion y colocar las trampas para tenerlas activas durante tu turno. A ver, una mano más.
Una mano más para ver qué sale. Quiero ver una Winda. Ash. Las Handtraps sí que salen, ¿eh? Mululu. Lucias. Droll. No puede ser, no me sale Faimina. No puede ser. Oh. Eso sí es mala suerte, tío. La verdad es que Faimina no nos haya salido en cuatro manos iniciales seguidas es mala suerte, la verdad. Bueno. Raju, Droplet, Mululu. Uf. Bueno, no está mal. Droll, Droplet, Mululu. Podemos hacer fusión utilizando a Genius y a Droll. La siguiente carta, ¿cuál sería? Otro Mululu. Vale. Bueno, habrá que seguir experimentando. Igual y, por ejemplo, he visto que las recetas que realmente han topeado o han tenido más éxito se quitan como a todo, o sea, quitan los Shadow y nada más llevan King of the Swamp a 3. Entonces siento que a lo mejor igual es simplemente mejor idea. A lo mejor quizás solo llevar como un monstruo Shadow y llevar King of the Swamp a 3 y que así sea más probable poder hacer, aparte de Arthur Lion o Gulamel en turno cero, también hacer dragón. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.